Bueno, ya está. Bueno, muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Saludándolos desde aquí, desde Bogotá, Colombia, para escuchar, para alabar al Señor y escuchar lo que Él tiene para nosotros. Enviamos saludos a las diferentes iglesias. Aquí nos está acompañando desde, desde todas partes del mundo, desde Choachí, Santa Marta, Bogotá, Sogamoso, desde todas partes del mundo. Y sé que hay muchos que nos ven desde otras partes también. Bueno, mis hermanos, como sabemos, en la palabra de Dios está que cada domingo apartemos algo para la obra del Señor, ¿sí? Para su iglesia, que apartemos algo de lo que hayamos prosperado, no porque querramos que Dios nos dé más, sino porque Dios ha sido muy bueno, porque Dios es bueno y siempre, gracias a Dios, contamos con su provisión. De eso que Dios nos da, de lo que prosperamos, apartamos un poco. Y aquí acostumbramos a que en cada uno de los sitios donde nos reunimos, pues ahí donde estamos, apartamos algo para cuando la iglesia tenga una necesidad, entonces tenemos y podemos distribuir conforme a la necesidad de la iglesia, de todos los que pues estamos aquí presentes, incluso el de los que de pronto nos miran desde otras partes del mundo. Entonces, voy a orar por la ofrenda y ahí donde estén los que puedan, por favor, entonces nos disponemos y más adelante, entonces vamos a, después de leer el versículo base, vamos a orar por la reunión. Bueno, entonces me voy a orar por la ofrenda. Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, te rogamos que bendigas estas ofrendas que son para tu iglesia, mi Señor. No damos porque querramos que tú nos des más, sino porque ya tú has sido bastante generoso con nosotros y sabemos que pues tú lo diste a tu iglesia, lo diste por medio del apóstol Pablo, para que tengamos, Señor, para que podamos suplir las necesidades de tu iglesia, mi Señor. Te agradecemos, bendice al dador alegre y también a los que de pronto no tienen la facilidad de un trabajo. Por favor, provéeles un trabajo y sabemos que tú eres bueno, mi Señor. Te lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos disponemos a recoger la ofrenda ahí donde estemos. Mis hermanos, ya hemos alabado por medio de un cántico al Señor. Ahora nos disponemos a escuchar su palabra. El título del sermón, el que le he puesto, se llama Una sola lengua. Por favor, quiero que nos dirijamos a Génesis capítulo 1, perdón, Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Aquí, perdón, pongo aquí, sí está. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Si de pronto hay alguno de mis hermanos, que no sé, de pronto no se escucha en la grabación, pero bueno, si alguno de mis hermanos quiere leerlo, Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Bueno, allá en Sogamoso, bueno, muy bien. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9.
Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, nos podemos sentar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te quiero rogar, por favor, háblanos, Padre Santo, en el día de hoy, dándonos tu voluntad y dando a cada uno el mensaje que tú quieres que sea entregado, mi Señor. Ábrenos en el entendimiento, por favor, Señor. Te lo rogamos en el día de hoy. Sé tú hablándonos, Padre Santo, para saber qué es exactamente lo que tenemos que hacer. Te lo encomiendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bueno, una sola lengua. Bueno, mis hermanos, si nos damos cuenta, en, en los tiempos de hoy, estamos viviendo una época en la que hay tiempos en los que nunca se habían vivido. En el transcurso de la humanidad, la historia venía en una secuencia bastante predecible, pero hoy han habido cambios que definitivamente están haciendo que la humanidad, los pensamientos revolucionen demasiado rápido. Y todo esto se debe pues a las nuevas tecnologías y demás cosas que están viniendo y pues están quedando en la humanidad. En el contexto de este pasaje, en el anterior capítulo, podemos ver cuáles eran estos seres humanos a los que hace referencia allí el libro. Bueno, estamos hablando de los descendientes de Noé. Esto que sucedió aquí, y nos damos cuenta por el contexto, pasa justo después, no, un poco después del diluvio. Sabemos que el diluvio fue un evento en el que Dios castigó a la humanidad, a los seres humanos que en ese entonces estaban por medio de agua, matándolos a todos, a excepción de Noé y su familia. Pasado esto, ya cuando el diluvio pasó, entonces estas personas empezaron a procrearse, Noé tuvo descendencia y estas personas se fueron a una llanura. Bueno, es lo que vemos ahí por el contexto inmediato en los versículos anteriores. Estos acamparon en una llanura. Se puede ver que no eran tantos, ¿no? Porque toda la humanidad, todos los descendientes de Noé, todos los habitantes que en ese momento habían en la tierra, todos estuvieron ahí en esa llanura. Y tenían una particularidad, que todos hablaban una misma lengua. Y es que era natural, debían conservar la lengua que originalmente Adán y Eva tenían. No había por qué de pronto haber inventado una otra lengua o de pronto que hubieran adoptado una segunda lengua de otras tribus, ya que no habían más personas en el mundo. Este hecho de que solo hubiera una lengua hacía fácil el entenderse unos con otros, el ir en un solo pensamiento, en el que de pronto las voluntades de las personas que habían ahí fueran hacia un mismo objetivo. Y es que dice el versículo 1 y 2 del pasaje de base, dice, tenía entonces toda la tierra, haciendo referencia a todos los habitantes de ese momento, toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, un mismo objetivo, un mismo pensamiento. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bueno, entonces ahí nos está dando el contexto de quiénes eran, de cuáles eran estas personas, de dónde venían, en dónde se habituaron, y más adelante nos va a comentar cuáles eran los pensamientos de estas personas, que no son muy diferentes a lo que pasa hoy en día, porque, a ver, la palabra está ahí para nosotros, para que la apliquemos, para saber qué tiene que ver esto con nosotros. El versículo 3 y 4 dice, y se dijeron unos a otros,
Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Quiero que prestemos atención a esta palabra, a esta frase donde dice, hagámonos un nombre. Una manera, una buena manera de entender algunos versículos que tal vez se nos compliquen es mirar en otras versiones bíblicas cómo se traduce. Si uno mira en otras versiones bíblicas, habla de que hacerse famoso. Por ejemplo, en la traducción del lenguaje actual, dice, hagámonos famosos, algo así como marquémonos historia. Cuando hace referencia a hagámonos un nombre es porque los habitantes de ese momento querían dejar un legado, querían tener un punto de referencia de lo que ellos eran y ya sacar a Dios de la ecuación. Pues Dios es el punto de partida que el ser humano tiene como para los derechos del ser humano, la base de todos los derechos están configurados, están basados, valga la redundancia, en Dios. A ver, la ética, los valores, qué es el hombre, quién es el hombre, si es bueno o es malo, el bien y el mal, todo esto está configurado porque Dios así lo ha puesto. Estas personas de ese momento querían que ya no Dios fuera ese referente, sino el hombre. Algo parecido, como les digo, a lo que está pasando hoy. Hoy en día los pueblos ya están, digámosle de una manera, están superando las fronteras del idioma. Hoy en día hay algo que se llama globalización. Y les voy a explicar de qué se trata esto. La globalización tiene que ver con la unión de los diferentes países en un solo propósito. Ahorita el idioma ya no es tanto una dificultad porque, a ver, es sencillo, por medio incluso de un celular, comunicarse con otra persona que hable un idioma diferente. Basta con poner una aplicación que hable aquí y hay un traductor que le hace a uno el trabajo. Por ejemplo, este video o cualquier otro video, no es más sino de pronto ponerle ahí un traductor y ahí salen las palabras traducidas al lenguaje que uno quiera. Hay programas que incluso traducen la misma voz. Es decir, el lenguaje ya no es un problema y las personas pueden comunicar libremente y es fácil que personas de otro país, de otro continente, de otro idioma entiendan, ¿vale? La globalización tiene que ver con la unión de todos los países en un solo gobierno, en un solo objetivo político. Tiene que ver con las uniones políticas. Y es que esto de la globalización ya lo adoptaron, lo estaban adoptando todos los países del globo, toda la Tierra, a excepción de 2 países nomás. Colombia está incluido ahí, obviamente. Todos los países, a excepción de 2, en este caso el Vaticano y Palestina, son los 2 únicos países que no están asociados a esta globalización que se llama la ONU, Organización de Naciones Unidas. Estas personas están comandando en todo el globo, haciendo la voluntad de lo que quieren ellos que el hombre siga. Estas personas, los dirigentes de estas organizaciones de Naciones Unidas, no hablan todas español, algunos hablan inglés, francés. Los encargados de dirigir estas organizaciones no hablan todas diferentes idiomas, sino que hablan un solo idioma, pero sí que la voluntad se expresa en todos los países. Pongo un ejemplo para aterrizar esto y es que es importante entender lo que está pasando. Estas organizaciones, por ejemplo, se encargan de la natalidad, ¿cierto? Desde allá arriba
se está tratando de regular el problema, según ellos, de que la humanidad se esté multiplicando tan aceleradamente, según ellos. Entonces, ponen reglas en todos los países como el control de la natalidad, el aborto, el aborto, a ver, que hayan personas la eugenesia, de diferentes estrategias que están imponiendo para que las personas bajen su nivel de natalidad y lo están consiguiendo. También la educación, por ejemplo, están haciendo que en todo el globo las personas se eduquen de cierta manera, los niños se eduquen de cierta manera, obedeciendo a los intereses de ellos, entre otros muchos. Y esto pues está haciendo que el referente Dios ya no esté. Ya no es Dios quien comanda la vida del ser humano, ya no es Dios el referente, ya no es Dios quien da las orientaciones al ser humano, quien de donde sacamos nuestros valores, nuestra ética. Hay hombres que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Esto está haciendo que las personas no teman a nada. Si no se teme a Dios, pues no se teme absolutamente nada. Nos encontramos hoy en día con personas intemperantes que no les importa hacer lo malo y justificarlo. Pues ya en la escritura Dios nos lo decía. Por favor, quiero que vayamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Yo les leo acá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del... Ya está en Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Dice así: también debes saber esto, está hablando el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y sigue. Ahí si quieren pueden seguir con lo que está pasando. ¿Y a qué se debe todo esto? Precisamente a que las personas ya no quieren seguir a Dios, sino que quieren seguir a ellos mismos. Les pongo un ejemplo que pueden consultar. Cuando se instauraron los derechos humanos, ¿cierto? Había una discusión fuerte en la primera de la Carta de los Derechos Humanos, porque habían personas que iban a favor de que los derechos humanos tenían que estar basados en Dios, en un referente. Y había otros que decían que no, que es el hombre, pues, dependiendo de sus necesidades, tenía que instaurar, tenía que dar base a esos derechos. Este dilema duró bastante tiempo y es que es necesario abordarlo, porque si se quieren poner derechos o hacer valer algunos derechos, pues toca tener en cuenta quién es el ser humano. Y si queremos saber quién es el ser humano, debemos saber por qué está el ser humano, quién lo creó, por qué lo creó, cosas como estas, preguntas como estas hacen que la vida del ser humano tome un valor diferente al de, por ejemplo, el de los animales o otras criaturas. Bueno, continuamos. Versículos 5 y 7 del pasaje base. Versículos
5 y 7 dicen lo siguiente. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, Dios tuvo compasión en ese momento de las personas, evitando un pecado mayúsculo, evitando que pues desaparecieran. Tuvo compasión y lo que hizo fue precisamente confundir sus lenguas. En este momento hay una carrera que se llama lingüística, que se trata de buscar los orígenes de los diferentes idiomas y se hacen grandes preguntas, grandes dilemas para saber cuál es el origen. Claro, porque están convencidos de que el origen de las lenguas viene de una evolución de los seres humanos, de los animales a los hombres, del mico al ser humano. Cuando la palabra lo dice claramente, nos está diciendo de dónde vienen las diferentes lenguas. Si las personas creyeran a la palabra de Dios, todo sería mucho más sencillo. Si contáramos con Dios. En ese momento, Dios tuvo compasión. ¿Sí? Todas estas personas a una querían estar sin Dios, hacerse famosos, construir una torre tan alta que llegara al cielo y de esa manera dar un precedente. Ser libres, dicen algunos, ¿no? ¿Ser libres de qué? De Dios. Pero la libertad, no saben muchos, está precisamente en poner su confianza en Dios. Esa es la verdadera libertad. Cuando no se es libre con Dios, ¿cierto? Se es esclavo del pecado. Así de fácil. Si usted no está con Dios, está con el pecado y es esclavo del pecado. Juan 8:32, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios mismo lo dice y Dios no miente. Ahora, estas personas en este momento ponían su fe en ellos mismos. En este momento hay personas que ponen su fe en el familiar que se murió, en el jefe, en la Virgen de Santa Marta, en la Virgen de Guadalupe, en el santo de no sé quién. Y yo les pregunto, ¿en quién hay que poner su confianza? ¿Quién es el único que puede liberarnos? ¿Quién es el único que nos puede guiar? ¿Quién es el único que nos da la vida eterna? ¿Quién es? Dios. Dios, ¿cierto? Marcos capítulo 11, versículo 2. Marcos capítulo 11, versículo 2 lo dice claro, ¿no? Y les dijo, ¿quién les dijo? El Señor Jesús. No, aquí me confundí. Aquí puse el versículo que no era. Pero bueno, después se los comento. El caso es que tal vez sea Mateo. Hay que poner confianza en Dios. El Señor mismo es quien nos dice que la confianza debe estar puesta en Dios. Bueno, continuemos con el versículo base, versículos 8 y 9. Bueno, porque nosotros como iglesia y veremos en qué tenemos nosotros que ver con todo esto, con la corriente de este mundo. Nos preguntaremos, una buena pregunta que nos podemos hacer. Ya sabemos que la corriente de este mundo está dirigida por las potestades, por Satanás. Pero entonces nosotros tenemos una obligación. Dice el versículo 8 y 9.
Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Como les digo, le dio el Señor la oportunidad al ser humano de rehacer su camino, ¿vale? Y en este momento nos vuelve a dar esa misma oportunidad. Sabemos cuáles son las directrices, cuál es la corriente de este mundo. Nosotros, como creyentes, sabemos hacia dónde va el mundo, pero también conocemos cuál es la misión, por decirlo así, de la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? Nosotros. Tenemos una misión, tenemos algo encomendado y es el Evangelio. Nosotros conocemos el Evangelio. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que hay un Dios que nos ama, que hay una esperanza, que hay una salida, que hay una vida eterna, que no tenemos que seguir la corriente de este mundo, sino que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? No en el sentido que vayamos a doblegar a la humanidad, ni nada por el estilo, en el sentido que nosotros no seremos afectados, no seremos doblegados, perdón, por lo que la mayoría de la gente, por la corriente de este mundo quiere hacer con nosotros. El Evangelio tiene una voz de esperanza y nosotros la conocemos. Nosotros como cristianos conocemos de la voluntad del Señor y cada día nos esforzamos por comprenderla un poco más. Pues no nos quedemos solamente con entenderla nosotros, sino que démosla a conocer a los demás para que no caigan en esta corriente, en lo que la humanidad quiere, en sacar a Dios de la ecuación, que no es nada inteligente, ¿no? ¿Cómo podemos mostrar lo que el Evangelio dice? Una de las cosas más claras, una de los referentes más claros que podemos usar para enseñar el Evangelio es el ejemplo. Los demás van a ver nuestra vida. Seguros, hermanos, que es así. Van a ver nuestras actitudes, van a ver van a ver nuestros comportamientos, van a ver nuestras motivaciones y dependiendo de eso, muchos van a querer decir sí o no. Y es que, hermanos, hay algo bastante claro y es que muchas de las personas que rechazan el Evangelio lo hacen por el mal ejemplo de algunos cristianos o de algunas personas que se hacen llamar cristianas. Muchos ven y dicen, no, yo no quiero eso. Yo no quiero ser así de religioso, yo no quiero ser así hipócrita. No le estoy diciendo aquí por ustedes, hermanos, ni por los que nos están escuchando. Pero sí hay personas que actúan de manera religiosa, de manera hipócrita. Nosotros tenemos que ser de ejemplo, conocer la Escritura y darla a conocer por medio de nuestras actitudes a las demás personas. Y si es posible, compartir también la palabra de Dios, compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, compartir cuál es la salida, que no caigan todos en esta corriente. Compartamos la palabra con nuestros familiares, con nuestros amigos, nuestros vecinos, en el trabajo, en donde podamos. Y en nuestro ejemplo también hay muchas personas con las que no hablamos, pero nos están mirando. Entonces, mis hermanos, el llamado es que primero sabemos cuál es la corriente de este mundo.
Sabemos que como en Babel, en donde todos hablaban una sola lengua, que les permitió ir todos a una, hacia, hacia una, el despegarse de Dios según ellos, pues de esa manera en este momento pasa lo mismo. Identificando eso, seamos de ejemplo para los demás y para nosotros mismos, ¿no? Bueno, mis hermanos, esto era lo que tenía que compartir con ustedes. Quiero orar a Dios para que sea Dios, pues, quien nos dé entendimiento, Señor. Dios Todopoderoso, por favor, Dios, danos entendimiento.